Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Palanca. El día de hoy nos encontramos con Jo Cáceres, nuestra panelista permanente. Hola, Jo. ¿Estable? Estable, ojalá Estable. estuviéramos todos Hola estables, a hija. todos, todas y todos quienes nos están mirando en un nuevo capítulo de La Palanca. Y invitada del día de hoy es León Reyes. Sí, León Sí, Reyes. perdón que me saca el nombre de invitado. eh, León Reyes, bueno, estudiante, Sí. también parte de Pan y Rosas. Hola, León. Buena. Hola, sí, parte de Pan y Rosas, segundo año de carrera, diseño. Muy contento de estar acá. Qué Estable. bueno, tenemos un buen panel hoy día. Sí. Y bueno, los temas de conversación principal del día de hoy, en función también como de las cosas que han venido pasando, es, en particular nos vamos a centrar en el tema de la muerte de Francisco Albornoz, un muchacho de la diversidad sexogenérica, químico farmacéutico de 21 años, que estuvo desaparecido 11 días hasta que encontraron su cuerpo, creo, en la región de O'Higgins. Claro. ¿Sí? Sí. Desapareció en Santiago. Caso que hasta ahora no tiene más preguntas que respuestas. Hay elementos contradictorios, ¿cierto? Algunos espacios abiertos a la duda, a la interpretación. Y que nos lleva también a pensar ciertas cosas, porque el muchacho, bueno, estamos no solo porque estamos en el mes del orgullo, pero sucede coincidentemente al comienzo de junio, el mes del orgullo, y nos lleva entonces a hacer un montón de reflexiones, porque hay cosas que no son casuales y en los hechos concretos, las personas de la diversidad y disidencia sexogenérica somos personas que estamos constantemente expuestas a situaciones de violencia, de peligro, etcétera, agresión y qué sé yo. Entonces, nos lleva a reflexionar entonces qué indica, ¿cierto?, la muerte de Francisco Albornoz, ¿no? Entonces, por favor, ¿qué piensan de la situación? Yo al Usted, menos... mujer heterosexual, ¿qué piensa? Por favor, para- cuéntenos. Puede opinar, le damos permiso de opinar Sí. desde su heterosexualidad. Un tema serio, Perdón. en primer lugar, y plantear una cuestión que escuchaba hoy día en los medios de comunicación a través de la voz de la familia de Francisco, y es que haber encontrado a Francisco fue gracias a la organización, las fuerzas que puso por sobre todo, en primer lugar, la familia de Francisco, los amigos que levantaron una campaña en las redes sociales de manera activa ante la desesperación, ante la angustia de la desaparición de su amigo, en este caso Francisco, y que mostró al mismo tiempo la importancia de poder articularse en este sentido para encontrar a Francisco el día de hoy, que lamentablemente sabemos que su fallecimiento hoy día no tiene claridad del porqué, de los motivos, como decís tú, Ro, y que precisamente reflejan lo que hoy día en Chile y en el mundo, también hay que decirlo, las comunidades de la diversidad sexual viven, ya sea desde... los prejuicios en términos generales que podemos conocer, desde la persecución, desde la criminalización y al mismo tiempo el odio que muchas veces suscita casos de crímenes contra la comunidad de la diversidad sexual. Hoy en este programa no podemos decir abiertamente que eso es lo que ocurrió con Francisco, porque tenemos que ser responsables ante una situación como esta. Al mismo tiempo, en primer lugar, también mandamos una solidaridad enorme y un abrazo fraterno a la familia de Francisco, a sus amigos que están viviendo un momento muy, muy, muy doloroso, pero desde este programa en particular y la perspectiva que levantamos desde Pan y Rosas, no podemos no decir que hoy día lo que sucedió con Francisco en un proceso de investigación, donde además ya con las horas comienzan a desarrollarse algunas hipótesis y también a descartarse otras. Claro. Hace horas atrás veíamos que The Clinic planteaba que en la autopsia que se había realizado Francisco se descartaba la hipótesis de Infarto por sobredosis. infarto por sobredosis, que descartaría esa línea de investigación. No obstante, tenemos que hacernos la pregunta de por qué
En particular, este tipo de situaciones que tienen más preguntas que respuestas, como decía Iturro, suceden por sobre todo a la diversidad sexual. Y allí yo no voy a ser vocera de quienes son parte de la diversidad sexual. Bien me lo dejabas claro en el sentido de ser hetero en esta mesa, pero que con la importancia y seriedad que requiere esto, ¿por qué creen ustedes en particular que este tipo de situaciones ocurren? ¿Qué podría motivar a este tipo de cuestiones? Sí, démosle el espacio aquí al maricón de al lado para que Bueno. pueda hablar desde su posición de maricón. Jo. Yo como masculinidad trans, hombre Ajá. trans, claro, veo muchas veces estas situaciones en donde el Estado nos abandona Ajá. de manera súper directa, nos abandona y utiliza nuestras banderas para llegar a puestos de poder, pero finalmente cuando realmente pasan estas cosas o nos tienen que dar un respaldo, no están, ¿cachai? Claro. Nos obligan a meternos en situaciones en donde no hay una regularización de por medio, no hay nada. Entonces, es una manera súper directa de borrarnos también. Ajá. Es una manera súper brutal y pasa. Es súper lamentable. Y también mencionar que el orgullo, o sea, como estamos en el mes del orgullo y esto acontece justamente en el mes del orgullo, es importante, como decía el Ro, hay que reflexionar sobre lo que realmente entendemos sobre este mes, sobre el Pride, sobre el orgullo. Realmente nos siguen matando, siguen pasando este tipo de situaciones, nos siguen borrando. Yo siempre pongo en duda esos derechos que se van conquistando, porque creo que cuando, no sé, pues derechos tales como el acompañamiento PAIG, que era como para las infancias trans, yo siempre pienso que no son batallas completamente ganadas, ya que se quitan de una manera tan fácil. El acompañamiento PAIG claro, necesitaba como sus reformas, necesitaba como ser actualizado, necesitaba todo eso. Claro, dentro de los marcos del Claro. Estado burgués. Se necesitaba, pero al quitarlo, ataca directamente a la dignidad de niñeces trans. Es una cuestión súper cuática que lo permiten, ¿cachai? Ese documento que lanzaron de recomendación. El informe Claro. que no es resolutivo, pero se utiliza como insumo al momento que las distintas Claro. comisiones tomen decisiones administrativas, legales, Claro. qué sé yo, dentro del... Esto deja con mucha preocupación y abandono a estas familias, ¿cachai? Muchos de estos niños era el apoyo que recibían, ¿cachai? Incluso muchas veces los niños son los que tienen más información al respecto, pero son los padres los que necesitaban ese apoyo, esa, no sé, orientación, y lo recibían con esto. Entonces, al quitarlo, nos borra a las niñeces trans y los deja en una posición sumamente vulnerable. Claro, o sea, tomando lo que dices tú, igual es para mí, por ejemplo, el tema del PAI o el cómo se aborda situaciones de violencia y de ataque hacia la diversidad y disidencia sexual, dejando en claro, como decía Joey, que no podemos asegurar en este momento de la investigación y todo, de que fue un crimen con motivo de odio, pero la duda está. Claro. La sospecha está, sépanlo. Pero dentro de todo este contexto es importante decir de que no es casual que todas estas cosas pasen juntas, que pasen en el mes del orgullo, que pasen en el contexto de cuenta pública, por ejemplo, cuando tenéis un gobierno del Frente Amplio con el PC, ¿cierto?, Apruebo Dignidad, que una de sus banderas de lucha, como bien dijo el León en un principio, fue andar con la bandera de diversidad y disidencia, prometer cielo, mar y tierra, ¿cachai?, en cuanto a demandas históricas de diversidad y disidencia, que además eran las demandas más, no sé, más migajas, y que luego después hayan tirado la alfombra a la derecha, la alfombra roja, ¿cierto? Claro. Y para llevar adelante todo su programa, que no solamente tiene que ver con el tema de diversidad y disidencia, sino económico, social, qué sé yo. Y que, bueno, dentro de eso, como decía, diversidad y disidencia, o sea, por ejemplo, el tema de la discusión del PAI, que a todo esto, el PAI fue creado en el gobierno de Piñera. Claro, en el gobierno Por de lo Piñera. tanto, no es que el Frente Amplio sea más progre incluso de lo que fue en ese sentido el gobierno de Piñera. Claro. No se entienda que estoy defendiendo Se entiende. a No, ese huevón, por favor. ¿Cachai? No. Pero es concreto. Es concreto y es digno de analizar también. Po. Digno de analizar, o Claro. sea, imagínate el huevón que tuvo que venir a hacer la cuestión para que después el gobierno del Frente Amplio lo pongan en cuestión y se queden calladitos. O sea, el gobierno del Frente Amplio, Claro. que tiene a la primera diputada trans de la historia de Chile, De Chile. ¿cachai?
que además viene del movimiento estudiantil de la Universidad de Chile, que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, eh, y que deja pasar estos ataques, o sea, no hace una mayor afrenta dentro de la discusión que se dio en el Parlamento después cuando se vuelva a discutir en función de este informe, ¿cierto? No vinculante, pero importante porque se puede utilizar de insumo, tampoco que hayan hecho mucho más atados, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y con la premisa desde un principio más de cooptar el movimiento social, el movimiento de la diversidad de disidencia, organizaciones de diversidad de disidencia hacia el gobierno en vez de fortalecer, por supuesto, la lucha en las calles y cosas así. Claro. Que ahí quiero ir a lo que decías tú, que el orgullo sigue siendo protesta, Sí. en el sentido de que si uno lo mira históricamente, bueno, para las personas que no sabían, la conmemoración de Stonewall, ¿cierto? Tiene que ver con la revuelta de Stonewall en el bar Stonewall, ¿cierto? En Nueva York, Claro. que fue un riot, Una olla a presión. una afrenta contra la policía, Claro. en ese momento, Sí. ¿cierto? Por la represión y todo, pero como dices tú, fue una olla a presión, porque no es solamente el hecho concreto, sino que es algo que explota después de una sistemática represión, acoso, violencia estructural hacia diversidades y disidencias, en donde el Estado utilizaba sus armas también para perseguir, ¿cierto? A los maricones. Ujú. Y que por lo tanto no solamente tiene que ver con el momento en sí mismo, porque el orgullo es protesta, sino que tiene que ver con una cuestión histórica. Entonces, por todas estas cosas, ¿cierto? En especial ahora el avance de la ultraderecha a nivel mundial, como decía la Jo, porque no es solamente aquí en Chile que está pasando, o sea, Claro. es en Estados Unidos, por ejemplo, con la llegada de Trump ha sido, pero una... Claro, ha sido- el cambio de los DNI. Claro, ha sido durísimo igual para la Durísimo, diversidad de claro. disidencia, los derechos sexuales y reproductivos, Sí. el tema del aborto y todo ese tipo de cosas. Entonces, importante relevar esto, el carácter de que es orgullo, es protesta, no solo es conmemoración, y es la oportunidad también de organizarse. Claro. Entonces, pregunta, porque aquí nosotros organizados, mujeres y maricones, o sea, hay que decirlo, organizadas. Ujú. ¿Qué implica ser una persona organizada, militante, siendo del orgullo? Siendo marica, ¿cierto? Ujú. Siendo diverso, disidente sexogenéricamente. Sí. Yo al menos creo que hoy día en la actualidad, pensando como en la situación grave que expresa el caso de Francisco, en primer lugar yo creo que no somos parte del movimiento de mujeres, disidencias, tenemos que tener en consideración que efectivamente estos casos se dan, como decía Iturro, en un contexto donde avanza la ultraderecha en términos de fuerza, pero también en términos de ideología. Cuestiones que se instalan con respecto al odio a la diversidad sexual, al odio a las mujeres, el odio y la persecución a los pueblos originarios y a todos los sectores movilizados en primer lugar, pero también sector de oprimidos, que yo creo que eso es una cuestión relevante que no puede estar ajena ante los desafíos que tenemos desde el movimiento de mujeres. Estamos muy de acuerdo con respecto a tener una jornada donde quienes son parte de la diversidad sexual durante el año no se sienten escuchados, cómodos en cuanto a no ser aceptados ante una identidad, como lo que significa ser parte de la diversidad sexual y tener una jornada de, por decirlo de algún modo, de celebración, de disfrute de eso, está muy bien. No estamos en contra de aquello. Claro. O En sea, ningún disfrute ese caso. maricón, sépase maricón, Claro. disfrute ese maricón. Claro, no estamos bien, en contra está de bien, eso, por porque favor, hágalo, uno no se esté dentro del siente closet. orgulloso, ¿cierto? Claro. De aquello y contento. Sería penoso, por decirlo de algún modo, que uno no lograse sentirse contento, pero sucede, porque Claro. es una cultura mucho más machista, patriarcal, de discriminación, donde muchas veces en tu familia no aceptan tu condición, tu forma de tu ser, forma porque de ser en condiciones realidad. una Condición. Tu patologizante, amiga. forma de ser sería muy penoso, digo. No obstante, además de esta alegría que es legítima y que es muy importante que todos podamos sentir, es fundamental también entender que este mes del orgullo y el enfrentarse y organizarse contra la ultraderecha o con ideas que nos convocan a conformarnos en la miseria de lo posible, requieren de que podamos levantar una fuerza
organizada en nuestros lugares de trabajo, barrio y estudio, levantando organizaciones sociales, políticas desde las mujeres y diversidad, y poniendo al centro sobre todo las demandas que son fundamentales para nosotros y nosotras, ¿cachai? Claro. En primer lugar, por ejemplo, si uno lo piensa desde la diversidad, el cupo laboral trans, lo que decía ahí tú, León, con respecto al PAI, más allá de que es una cuestión que hoy día no es vinculante, pero sí reforzar la necesidad de mantenerlo, aunque parezca Claro. pequeña, porque si no es así, las familias que no tienen mayor acceso a un acompañamiento, a una orientación educativa, farmacológica, psicológica, quedan en pleno abandono. Quedan en pleno abandono o también los obliga a ir a ir al sector privado, que eso también es una cuestión que vuelve a ser una cuestión elitista, porque sí, Claro. no todas las personas van a poder acceder a que su niño tenga acompañamiento psicológico y social. Finalmente el Estado es el que tiene que hacerse responsable de acompañar a las infancias y verlos como objeto de derecho y sujeto de derecho y sujeto pensante, ¿cachai? Que tiene sus propias convicciones y que puede realmente autoentenderse. Su derecho a construir su identidad, ¿no? Finalmente. Y no que queden sumisos a lo que si sus papás lo apoyan o no, si sus papás lo entienden o no. No, y con esa huevada de que ni el PAI, porque el PAI ni siquiera es que te prometa tratamientos hormonales, No, ni intervenciones quirúrgicas, no, es Claro. solamente un acompañamiento psicológico para la familia Totalmente. y las niñas y las infancias trans. Aunque los papás quieran apoyar, y aunque no tengan herramientas, no van a poder si es que a lo mejor el PAI, no sé, pues no lo destruyeron, no lo borraron por completo, pero sí este informe no vinculante es un suministro para la toma de decisiones de las comisiones, ¿cierto?, encargadas de este tipo de cuestiones dentro del Parlamento, que es complejo. Es complejo. Yo creo que podríamos tomar aquí, por ejemplo, algo que igual reivindicamos bastante desde Pan y Rosa en función del tema inicial del que empezamos hablando, esto que es la muerte de Francisco Albornoz, que si bien todavía hay cosas que esclarecer dentro de la investigación, yo creo que es importante recordar de que la batalla contra la violencia, los crímenes de odio, ¿cierto? Y todo lo demás va de la mano no solamente con la autoorganización, sino que también como algo mínimo que se puede exigir y que es totalmente asible, no sé si la palabra existe, pero dentro ¿Realizable? Gracias. Inventando palabras. Claro. Pero algo que es completamente realizable dentro de lo que es un Estado capitalista y burgués es, por ejemplo, que exista una ley de emergencia, Claro. ¿cierto? Que pueda primero otorgar el espacio, ¿cierto?, a las personas de diversidad y disidencia que estén en situación de violencia, que puedan un espacio como viviendas, trabajo, qué sé yo, acompañamiento médico, psicológico, entre todos los acompañamientos médicos que se necesiten para una persona de diversidad y disidencia, y Claro. que también esté conectado, por ejemplo, con lo que sería la educación sexual integral, que permite prevenir y trabajar con la sociedad en su conjunto, Claro. lo que es la comprensión de la identidad de género, lo que es mucho más allá del respeto y la tolerancia, sino que es aceptar a las personas como son, ¿cierto? Luchar contra la discriminación, la violencia, como yo decía, que es re importante y como, volviendo a repetir, es algo que se puede hacer completamente dentro del Estado capitalista, o sea, más allá de que podría ser un gran cambio dentro de lo que sería una reforma o la creación de una ley. Claro. Un plan de emergencia. Un plan de diría yo, emergencia, claro, más que una ley, un plan de integral. emergencia. El hecho de que pueda ser realizable incluso dentro de un Estado capitalista te muestra lo miserable que son estas malditas personas que están en los distintos partidos del régimen, que ni siquiera haciendo el mínimo esfuerzo les importa, de hecho todo lo contrario, o sea, mientras más puedan trabar lo poco que se pueda avanzar dentro de los derechos a la diversidad y disidencia, lo van a hacer.
Sí, lo van a hacer. Un plan un plan de emergencia contra la violencia machista que Exacto. efectivamente pudiese integrar a mujeres y diversidad sexual, tal Claro. como planteaba Iturró. Imagínate cuántas mujeres de momento y parte de la diversidad sexual se ven empujados a convivir cotidianamente con sus agresores. Cuán distinto sería que el Estado garantizara una vivienda donde esas personas pudiesen llegar sin necesariamente depender de convivir todos los días con quien las violenta, un plan de emergencia contra la violencia machista que pueda garantizar la posibilidad del acceso a un trabajo que le permita poder llegar a fin de mes con un sueldo que garantice la canasta básica familiar, un plan de acompañamiento que tenga una perspectiva también en términos profesionales de la salud mental y que incluso para quienes lamentablemente viven este tipo de situaciones también se pueda garantizar una licencia médica en el sentido de entender que la violencia machista y patriarcal es una cuestión grave que requiere de una atención profesional y que este plan de emergencia sea garantizado por el Estado, pero que también, ¿por qué no?, sea garantizado en términos económicos, en particular lo que significa la vivienda para las personas que son víctimas de la violencia machista y patriarcal con respecto a los impuestos a los súper ricos, porque dinero Eso. hay. ¿Dónde vamos a garantizar Claro. que este plan de emergencia se pueda llevar a cabo? A partir de estos recursos que los grandes dueños de las inmobiliarias en particular tienen y que podrían ser perfectamente socializados para quienes viven esta situación y que este plan de emergencia efectivamente pueda ser discutido, desarrollado desde las organizaciones de mujeres y disidencias, que quién mejor que nadie en ese sentido tienen la voz y la propia experiencia por la positiva y por la negativa también al vivir este tipo de situaciones. Eso yo al menos creo que podría ser una cosa relevante. No sé si tendríamos que pasar a otro punto. Sí, ¿O yo no? solamente decía una cosa, apoyando lo que decías tú para cerrar. Expropiación a todos esos hueones de la inmobiliaria. A usted le hablo, señores de la inmobiliaria. Expropiación a todas sus construcciones para que se puedan entregar a las personas que necesitan vivienda dentro, porque este plan de emergencia que nosotros decimos tiene que ser una punta de lanza que se meta en la grieta para dejar un poco más la cagada, que les duela a los hueones, con eso un impuesto a las grandes fortunas que sea progresivo, que se expropien a todas estas inmobiliarias que se hacen en la América con el derecho y la necesidad de una vivienda, y eso, solo voy a ponerle más color. Ah, ya. Ya, sí, pues pasemos de tema, ¿no? Sí. Pasemos de ¿Qué tema. podemos abrir? Bueno, invitarlos a todos a la reunión abierta que se va a hacer este sábado 7 acá en Casa Marx a las 4 de la tarde, para que estén atentos, y esto va a ser especial por disidencias, por Francisco. Oye, consulta, Ay, pero señora momento, productor, no, solo- este programa ¿cuándo va a salir? Porque el León está invitando. Ah, mire, no, el programa sale sábado mediodía, ¿no? Entonces, bueno, se supone, porque Ya se saben, supone. Ya, pero sábado, como decía el León, ¿cierto? Esta reunión abierta desde Diversidad y Ciencias de Pan y Rosa, acá Sí. en Casa Marx. Agradecemos mucho a Casa Marx por tenernos acá una vez más haciendo el programa. Y como bien decía el León, es para hablar el tema de Francisco y para organizar un bloque disidente en la marcha de diversidad y disidencia, ¿cierto? Por el orgullo este 21 de junio, que siempre convoca al móvil e iguales, estas organizaciones bien de mierda. Las opiniones personales son responsabilidad de quien las vierte y no representan el... pero por Las acá opiniones me dicen vertidas por en este interno- programa representan a quien las dice. Por Totalmente me representa. Claro. Pero todas estas organizaciones de mierda que hacen lobby en el Parlamento con derecha, izquierda, arriba, abajo y todo. Así que eso, la invitación está hecha para que vengan este sábado 7 a las 4 de la tarde en Casa Marx. No se les olvide. Sí. Oye, estamos pasando anuncios, ¿o no? Espérese. También- Otra invitación. Otra invitación Sí. es que este domingo también a las 11:30 de la mañana hay una convocatoria a 7 meses de la desaparición de Julia Chuñil en Cerro Huelén, para que estén todos presentes, porque desde La Palanca, por supuesto, apoyamos el grito de lucha y la pelea por la aparición con vida de Julia Chuñil. El Estado es responsable.
Sí. Sí. Oye, yo en ese mismo tono de invitación, a ver, señora productora, si puede grabarme esto de manera importante, por favor. Claro, grábenme solo a mí. Desde Panirrosas y distintas organizaciones de estudiantes, Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile, Londres 38, la Coordinadora por Palestina, el BDS, profesores como Sergio Gres, nos estamos sumando a la convocatoria para poder articular y levantar con fuerza una jornada política cultural en torno a la campaña de búsqueda por Julia Chuñil. Nos vamos a reunir el sábado 14 de junio a las 4 de la tarde en la FECH, que queda ubicada en cerquita en José Carrasco Tapia, cerquita del metro Baquedano, para poder organizarnos y articularnos para levantar una gran jornada político, social y cultural para seguir apoyando la búsqueda por Julia Chuñil, para ya, como lo decía el Ro acá en este programa, identificar que hoy el Estado es responsable de la desaparición de Julia Chuñil, donde ya se van a cumplir 7 meses de esta desaparición de una mujer de la tercera edad, activista, defensora del medio ambiente, en primer lugar, y que nos empuja a todas las organizaciones de mujeres, diversidad, de trabajadores estudiantiles también, a articularnos a nivel nacional y a seguir visibilizando esta situación que es completamente grave y que tiene no solamente a la familia de Julia Chuñil afectada, sino que también a las organizaciones de izquierda, organizaciones activistas, que creemos que es fundamental, en primer lugar, encontrar a Julia Chuñil y a su perrito Cholito, pero también frenar la criminalización y la persecución que hay con los sectores populares y por sobre todo con el pueblo mapuche, que hoy día ya vive en este gobierno más de 3 años de estado de excepción. Los invitamos a participar a esta importante reunión para articularnos juntos por una gran jornada cultural y política por Julia Chuñil. Es importante mantener viva esa campaña porque ha pasado ya 7 meses y no ha habido ninguna respuesta. De hecho, todo lo contrario. Claro. Se ha esforzado el gobierno en hacer culpable o presionar a la familia para que se inculpen. Los han perseguido, los han reprimido, los han acosado. Sí. Mientras tanto, al empresario que está más señalado por todas las cosas que han pasado como responsable, no me acuerdo el nombre, pero apellido Ambante. Ajá. Sí, él no se le ha tocado un pelo, entonces ni se le ha hecho ninguna pregunta, absolutamente nada. Entonces, más importante que nunca que se cubra de solidaridad la causa de la aparición con vida de Julia Chuñil y que, por supuesto, el Estado se haga responsable. ¿Cierto? Eso. ¿Pasamos al otro tema? Pasamos al otro tema, veamos, nuestro otro tema. Sería ya el tijereteo. Uy, bueno, con nuestro nivel de producción, tijera de colegio entregada por el ministerio, con el pack de cuadernos, ¿cierto? La de la calculadora Juna. marca Konichiwa. Tijereteo. Y el tijereteo de hoy. Esa tijera me corta Pero, el pelo, weón, no voy a decir a qué estudiante se la robé. Hay que pensar, No, productora. no voy a decir a qué estudiante se la robé, pero muchas gracias. Creo que no te has dado cuenta porque no las usabas. No, mentira, no se la robé a ningún estudiante. No pienses mal de mí. Era toda una broma. Ya, pero tijereteo. Y queremos sacar, no tanto, de contexto a nuestro funable De favorito. la vida. Funable de la persona que nació para ser funada, que es Carol Dance. Sí, oye, qué onda. Oye, ese weón abre la boca, respira, se para en un lugar. Una dance. debería haberse Nació llamado. funado. ese Nació weón. funado, qué chuchas. Sí. Qué brígido. Bueno, salió ahora hablando del aborto a propósito de la cuenta pública, que es este proyecto de ley de despenalización del aborto que saca el gobierno Oye, de ¿y Boric. qué dijo? Mira, ¿qué dijo? Dijo así. Por favor, hazme los honores. Dice, Carol Lucero Dance propone que hombres puedan renunciar a la paternidad
Como si ella no Si lo hiciera. no, que puedan renunciar a la paternidad. Si es que no quieres abortarlo, hazte cargo sola, dice él como propuesta Ajá. a las mujeres que van a tener hijos. ¿Qué podemos decir además de... ¿Le puedo cortar con esto ¿Qué podemos decir? ¿Qué les pasa? el orgullo? No, no. ¿Qué les pasa escuchando a este tipo? Además... Hoy Es que a mí me da un poco de lata como que diga estas cosas y que se le siga dando pantallas, según como Sí, que qué bueno. cada vez que él habla me da una sensación como de ¿por qué aprendió a hablar? ¿Qué le enseñó? ¿Por qué tuvo que aprender a hablar? Claro. ¿Qué Pero le pasa en el micrófono a esta hueá? claro, suelte. No, entonces como que es como no me sorprende de parte de él. No. No. O sea, después de todas las cosas que no vamos a enumerar en este programa, que es decente, las cosas por las cuales he estado funado Carol Dance, Sí. pero entre ellas por degenerado. Sí. Claro. Que propone... Claro. Por el pago de experiencia. Por el pago en experiencia. de trabajar. Claro. Mira, Que los no lo voy a decir porque Que los veinteañeros no tengamos miedo a hacer un trabajo no remunerado porque Porque experiencia. te pagan experiencia. Le pagan en experiencia. Sí. Sí, Pero, con pero, esa pero, come. pero esta Sí. propuesta absurda, por decirlo de algún Sí. modo, en realidad devela una cuestión que es mucho más compleja Sí. y grave. Claro. Es decir, no entendimiento absoluto de qué es lo que significa hacerse responsable de la vida de alguien, de un niño, una niña, niñeces en Chile y en el mundo, a partir de la base de aquello, en primer lugar. Después, obviamente, una lógica, valga la redundancia o la repetición, machista, desde donde se le mire, y un entendimiento de cuál si fuera la paternidad, comprarse un chicle en la esquina. No, Una pero más que cuestión- eso, Claro. no comprender, por ejemplo, el proceso del embarazo, de la gestación. Claro. O sea, como si no lo quieres abortar, o sea, por favor, partamos primero con que anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir. Y antes los anticonceptivos, educación sexual para poder decidir. Ya, o Sí. sea, hay una cadena de cosas antes de... Ya, Carol el- Dance, un del- cerebro para pensar. Por Porque favor, no- que no esté conectado tan directamente a su pichula. Yo creo que... Las opiniones vertidas en este programa son- Perdón, me pasé. Pero es lo que pienso. Claro. Pero sí, o sea, es una no comprensión de lo que implica la gestación, o sea, como si, no sé, tener una guagua, reventarte una espinilla, Claro. ¿cierto? En donde en realidad es hacer la vista gorda en que en este país, que es un país de mucho cabro chico guayo, en Sí. donde la ley Papito Corazón, que, bueno, hay apreciaciones con respecto a la ley Papito Corazón, pero al momento de ser aplicada las cifras eran brutales, o sea, la cantidad de gente que se le hizo el retiro, cuando se hacían los retiros de los fondos de la AFP, la cantidad de deudores de pensiones de alimentos, y en Sí. donde los hechos concretos, las personas gestantes, mujeres, que tienen hijes sin el apoyo de la otra parte que puso ahí para que pasara el hijo, es brutal. O sea, la precarización, la dificultad de encontrar trabajo, terminar estudio, las redes que se hacen entre familiares, mujeres en su mayoría, para el cuidado y la Sí. crianza de las chiques. Entonces el tipo se pasa todo esto por no es ni y habla de la crianza, la maternidad como si fuera una decisión súper superficial, como si quiero yo lo crío, si yo quiero no lo crío, o como si fuera una cuestión de pasar plata, y más encima lo que dice, si no lo quieres abortar, hazte cargo sola. O sea, ¿qué implicancia es? Así como si están discutiendo, oye, abórtalo, yo no quiero tener hijo, y la decisión sobre su propio cuerpo y su vida de la persona que está gestando por el ABA. Entonces, como dices tú, es mucho más profunda la reflexión, quizás no con los términos que yo lo digo. Quizás mi terminología no es la mejor, pero la reflexión es más profunda, o sea, no quitarle la seriedad, la reflexión es más profunda, porque refleja también un pensamiento súper conservador, súper de derecha. No es casual todo esto, su comentario funable, uno se ríe, funable, chúpalo Carol Dance, etc. Pero el tipo es una cuestión ideológica. Claro. sí. Ideológica, es la ideología igual de la derecha, o sea, no por nada hace estafas piramidales. Claro. Yo propongo ponerle un bozal, así como Un bozal. directamente. un Esa es bozal. la propuesta. Ah, De- la propuesta.
Bueno, De hecho, por favor. una cosa importante por lo que decía Iro, en el 2024, por ejemplo, se conocía que más de 238.724 personas eran deudores de pensiones de alimentos en Chile. Mayoritariamente el 96% de esas personas que adeudaban esas pensiones eran varones. Papitos, No Eh, sabré yo. deudores. Tú. Ojalá veas Estas esto, deudas imbécil. afectan además a más de 320.000 niños y niñas en Chile, niñeces como tal, pero más allá de, por decirlo de algún modo, instalar una idea contra los varones, eso me parece como muy relevante, es como, más allá de que son responsables de la deuda de las pensiones, es como hoy día en esta sociedad patriarcal, machista, capitalista, se entiende la maternidad o el criar a las niñeces. Y es, insisto, desde el abandono del Estado, es desde una lógica ideológica, valga la redundancia, y cultural, desde una cuestión como si las niñeces no importaran, no fueran sujetos de derecho, no fueran personas que requieren de una atención sistemática, de contención, de cariño, de educación, de comida, de vivienda, de un techo, en este caso que pueda cobijar al desarrollo de las infancias, donde efectivamente puedan desarrollarse de buena manera. Desde allí lo que plantea este tipo, más allá de que nos puede generar rabia, podemos decir que nació para ser funado, como decías tú, León, no deja de ser menor porque es una idea que hoy día se instala en el marco donde, ya hablábamos en el primer punto, las ideas más conservadoras y de la ultraderecha toman mayor ribete. Lo planteo así abiertamente porque es preocupante que incluso, aunque pareciera bueno reírnos de Carol Dance, y está bien hacerlo, pero también estas cuestiones calan en sectores amplios. Claro. Y no es una cuestión que hay que ver como con no seriedad, por decirlo de algún modo. Yo eso al menos Sí. quería decir y bueno, qué sé yo, cállate un rato, Carol Dance Sí, y cierra los chúpalo, Sí, Carol po, Dance. Y porque- chúpalo, Carol Sí. Dance, cierra los cinco. Claro, porque igual es una mentalidad que está Claro. fuerte, está muy Sí. fuerte y no, claro, él lo dice, como dice la Jo, no, nos reímos y todo, pero es algo que finalmente está muy fuerte actualmente. Sí, porque el tipo no lo dice así tal cual, pero él, Carol Dance, obvia las condiciones materiales del patriarcado y del capitalismo que empujan a mujeres y diversidades a la precariedad y la pobreza, que empuja a que crezca la cantidad de hogares monoparentales en Chile que son liderados por mujeres, y a la precariedad, ¿no? Que también, como decías tú, las infancias se ven expuestas y que si no uno lo cruza con lo que recién estábamos hablando, que el tema del PAI y toda la cuestión, puta, que la combinación terrible. Sí. Ah, sí, Sí. comentarios polémicos. Me dicen por interno de producción que ahí en los comentarios, ¿cierto?, del programa, por favor, pongan sus comentarios, un ¿Qué le chúpalo dirían Carol a Dance. ¿Qué es Carol lo que Dance? dirían? ¿Qué le dirían ustedes a Carol Dance? Si lo llaman por teléfono, ¿por qué me dice este generado? ¿Tú qué le responderías a Carol Dance? Por favor, dejen sus comentarios también de lo que piensan, por supuesto, del aborto y del derecho a decir sobre nuestros cuerpos y de la responsabilidad que implica también la crianza, la maternidad, ¿cierto? El ser un adulto responsable de una infancia. Claro. ¿Sí? No sé qué más podríamos hablar en Bueno, este yo programa. creo que no, solamente cerrar la sección con un chúpalo Carol Dance de Chúpalo, Carol 2019 se levanta como consigna popular, así que yo la reivindico. Digámoslo entre los tres. Una, Un dos, tres. chupa- Dos, Ya, ya, cuenta. uno, dos, tres. Chúpalo, Chúpalo, Carol Carol Dance. Esto debe salir en un reel. Justo esa parte. Sí. Claro. Ya pasemos a nuestra siguiente sección y última, que viene siendo Hilos de Memoria. Nuestra querida sección siempre presentada por nuestra compañera Fer Morales. Un saludo para ella. En esta ocasión tenemos a una artista palestina que, asesinada por el Estado de Israel, que es, espérense, que no sé pronunciar bien el nombre, Fatma Hassona, fotógrafa y artista que de 25 años de edad, que el 16 de abril de 2025 fue asesinada en su hogar en Gaza por ataques del ejército israelí. Así que aprovechando de reivindicar la lucha por la libertad, la liberación de desierto de Palestina y la ruptura de todo tipo de relaciones con el no Estado de Israel, corre video con Hilos de Memoria.
Fatma Hassona fue una fotógrafa y artista palestina de 25 años que el 16 de abril de 2025 fue asesinada en su hogar en Gaza por uno de los ataques aéreos de Israel. Su trabajo como fotógrafa documental capturaba la devastadora realidad de los ataques militares israelíes en Gaza y el pueblo palestino. Este trabajo había ganado el reconocimiento en línea y en varios medios de comunicación, incluyendo Untold Palestine, Mondways y The Guardian. Fatma Hassona participó en el programa She Leads de Plan International, que apoya a mujeres jóvenes para convertirse en líderes, y compartió sus experiencias sobre la vida diaria en Gaza a través de varios medios de comunicación. Sus fotografías se publicaron en múltiples plataformas y fue reconocida por su dedicación al documentar la vida en Gaza resistiendo el genocidio. Fatma era la protagonista del documental Pon tu alma en tus manos y camina, de la directora iraní Sepide Farsi. Un día antes de ser asesinada se había enterado de que la película había sido seleccionada para ser presentada en Cannes, algo que nunca llegaría a ver. Para denunciar este asesinato y el silencio de gran parte del sector cultural ante el genocidio en curso, se publicó una declaración firmada por más de 300 personalidades del cine, titulado "En Cannes, el horror de Gaza no debe ser silenciado". Fue difundida por numerosas plataformas y diarios del mundo en la víspera de la inauguración del festival. Cientos de personalidades de la cultura denuncian en esta declaración el silencio cómplice de la industria cinematográfica ante el genocidio y se preguntan: ¿de qué sirven nuestras profesiones si no es para aprender lecciones de la historia, del cine comprometido, si no estamos ahí para proteger las voces oprimidas? Durante demasiado tiempo el sector cultural se ha mantenido al margen del primer genocidio a cielo abierto del siglo XXI. Mientras se intensifica la limpieza étnica por parte del Estado de Israel, es urgente que las y los artistas trabajadores culturales utilicen su notoriedad para denunciar el genocidio en Palestina, así como la complicidad de las principales potencias. Recordemos el papel desempeñado por los artistas en mayo de 1968, cuando, en solidaridad con la revuelta estudiantil y obrera, consiguieron la cancelación forzosa del Festival de Cannes. En un video compartido en redes sociales después de su muerte, Fatma habló sobre la importancia de Gaza en su identidad como palestina y expresó su deseo de que sus fotos vivieran más allá de ella. Por esto, llamamos a reivindicar tanto a Fatma Hassona como la resistencia de todos los pueblos oprimidos por el imperialismo. Fin al genocidio palestino. Hemos vuelto de nuestro nuevo capítulo de Hilo de Memoria, espero les haya gustado mucho, que está dedicado a Fatma Hassona, ¿cierto? Mujer fotógrafa palestina. Y bueno, vamos cerrando el programa. Muchas gracias por estar aquí, nuestro invitado, León. Muchas gracias por venir, León. No, un gusto. Gracias a ti, Jo, por estar nuevamente en el programa. Gracias a Casa Marx por recibirnos siempre para poder grabar. Y recordarles, ¿cierto? Las invitaciones que le hemos hecho. Por favor, revisen nuestras redes sociales, La Izquierda Diario, el perfil de Pan y Rosas Chile en Instagram, para que vean, ¿cierto?, todas las invitaciones que les hemos hecho. Y una que se nos estaba olvidando, este martes 10, también en Casa Marx, una asamblea abierta desde Pan y Rosas para discutir lineamientos, ¿cierto?, políticos, ¿cierto?, del movimiento de mujeres y diversidades y disidencias en el contexto, también tomando lo que es el mes de junio. Y, no sé, algunas palabras finales antes de hacer las últimas menciones y saludos. ¿No? No, habla. No. Bien. Perdón, gente, no nos habíamos reunido hace varias semanas, por eso estamos así. Desordenado. Ya dando excusas. Por eso me invitaron, yo era un guan que iba caminando por la... No le crean nada. No le crean Qué nada. terrible, León. Sí, ¿hasta qué hora, compañero? Ya bueno, Ya, despidámonos. Despidámonos. No olvidemos, saludos y menciones importantes. No olvidar, aparición con vida de Julia Chuñil, el Estado responsable. Justicia para Maite Arce, muchacha que fue asesinada hace casi 5 meses en un femicidio. Saludo a la huelga de Sanitas, que ya llevan 14 días de huelga. Aguanten los trabajadores de Sanitas.
Y un saludo también muy afectuoso y toda nuestra solidaridad con la familia de Francisco Albornoz, Palestina Libre. Y bueno, nuevamente agradecer a Casa Marx. Espero que les guste este nuevo episodio de La Palanca. Síganos en redes sociales, pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, coméntenos, weá. Nosotros recibimos con mucha felicidad todos sus comentarios. Acuérdense de la comentario del tijereteo. Eso es. Sayonara. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. 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 Chúpalo, Carolina.